Bien, seguimos en la 98.3 y como todos los sábados ya estamos en comunicación telefónica con Juan Pablo Enríquez, que viene a charlar con nosotros y con ustedes también sobre economía y la actualidad política también, vamos a decirlo. Muy buenos días, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo anda toda la audiencia de La Redota y en Villaguay? ¿Cómo están? Pero bien, acá estamos un poquito mejor porque en la ciudad refrescó un poco. A pesar del calor, ya podemos decir que estamos bien. Muy bien, me alegro Bueno. muchísimo. Semana de muchas novedades, ¿no? Semana de muchas novedades, Juan. Bueno, hubo una apertura, ¿no? En el Senado de la Nación con un presidente que dejó mucho de qué hablar, por así decirlo. ¿Qué nos podés contar sobre eso? Un presidente que volvió a enamorar, de alguna Uh-huh. forma. Teníamos un poco, creo que en ese sentido, y ahora lo vamos a hablar bien, tuvimos una semana interesante porque logramos rememorar esas viejas cuestiones que nos enamoraron a los militantes, ¿no? Uh-huh. Eh, Esas viejas banderas, esas viejas luchas. Bueno, no, en ese sentido el presidente, dentro de un discurso que duró prácticamente 2 horas, llevó adelante una exposición, a mi criterio, magnífica, donde se puso de relieve algunas de las conquistas que dio este gobierno en este contexto tan desordenado, tan difícil. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Sí. Bien, porque me estaba moviendo justo. Ah, bueno. Y lo que planteó básicamente es hacer una querella judicial a los grandes endeudadores de la Argentina, ¿no? Algo que tiene que ver con lo que siempre nosotros en este espacio venimos reclamando y que había pasado desapercibido, que no se tiene en cuenta. Me parece que es una gran medida en este tiempo saber quiénes son los verdaderos culpables del endeudamiento, que es crucial en función de que los grandes males que atraviesa la Argentina, y ahí voy a concatenar un poco con el discurso de Cristina en su defensa por el juicio de dólar futuro del otro día, en esa parte donde se quiebra, que le da bronca porque dice que no le podemos aumentar a los jubilados porque estamos hasta acá de endeudados, Uh-huh. y tiene que ver con eso, ¿sí? Porque por ahí hay compañeros y compañeras y gente del espacio que reclama un incremento urgente a jubilados, y es algo que no se puede en este momento tan complejo de la Argentina y con las finanzas tan atravesadas por un endeudamiento histórico, ¿no? Así que esa medida de Alberto de ponerle rigor a las cuestiones que tenían que ver con el endeudamiento y que aquellos que han sido los grandes jugadores y los grandes endeudadores del país pasen por el Poder Judicial a dar explicaciones, está muy bueno. Ahora bien, sabemos que el Poder Judicial está íntimamente ligado al poder económico, entonces la verdad que ahí es donde se me esfuman un poco las cuestiones de creer que algo bueno pueda llegar a ocurrir. Pero independientemente Uh-huh. de eso, la idea de al menos ponerlo en agenda, de que la gente sepa, de que cuando va al supermercado y no le alcanza porque los precios están exorbitantemente altos, me parece que tiene que ver con este tipo de situaciones. Sí, así es, Juan Pablo. Vos sabés que, escuchando a Alberto Fernández, cuando comenzó hablando sobre el Fondo Monetario Internacional, no sé si te acordarás que el sábado pasado estuvimos hablando de empezar a cuestionar cómo se dio este crédito del Fondo Monetario Internacional a la República Argentina, siendo que no pasó en debate ni por senadores ni por diputados en aquel entonces, cómo se pudo violar la Constitución para endeudar un país por ¿cuántos años? Muchísimos años, ¿no? Yo creo que Sí, hasta hay hasta mi préstamos hasta 100 años. totalmente hasta mi nieta que ni siquiera nació, ni siquiera sé si iré a tener, también estaría endeudada sacando cálculos. Bueno, digo, Alberto habló sobre esto, ¿no? Donde van a empezar o algo así fue lo que se pudo comprender, eh, a preguntar, a investigar sobre lo que fue la toma de ese crédito. ¿Qué nos podés decir? Y que están ligados a lo mismo. Acá la toma de créditos fue totalmente irregular. Primero, no se respetaron las normativas del Banco Central. El Fondo Monetario Internacional tampoco respetó sus normativas.
el Ejecutivo Nacional tampoco, no pasó por el Congreso de la Nación, y no estamos hablando de un préstamo ínfimo, precario, estamos hablando de un préstamo de casi 50.000 millones de dólares. Era mayor, pero bueno, terminaron dando 44.000 millones de dólares. Es una locura, es una cantidad de recursos enorme. Yo me acuerdo en aquel tiempo, 2018, cuando estaba dando clases en la universidad, cómo aumentaron las reservas, en junio creo que fue el primer préstamo, aumentaron las reservas por el monto del préstamo, ¿no? Eso es una cuestión lógica de la economía, y a los 2 meses todo ese préstamo se había fugado ya. Era muy fuerte ver ese esquema, ¿no? Se habían fugado de las reservas, ¿no? Fue un negociado para grupos concentrados de la economía, donde la mayor cantidad de nuestra población no tiene ni la menor idea de la gravedad que significa eso y de las consecuencias que trae eso. Entonces me parece que esto también debe tener que ver con visibilizar un tema donde el Fondo Monetario Internacional, con quien estamos gestionando para poder hacernos cargo de esa deuda, tiene enorme responsabilidad y no va a tener que venir acá a pedirnos regulaciones, ajustes y grandes condicionalidades cuando ellos fueron partícipes de esta estafa, ¿sí? Fueron partícipes necesarios de esta estafa y de alguna manera financiaron la campaña presidencial que no tuvo suerte del expresidente Mauricio Macri. La verdad, no sé si en algún lugar del mundo se ha dado una situación tan aberrante como esta. Total. Mira, pensando y analizando un poco, una de las grandes preguntas que nos hacemos todos y todas las argentinas, o por lo menos muchos y muchas de nosotras, ¿dónde se fugó esa guita? ¿Dónde se fugó esa plata? ¿Dónde está esa plata? ¿Qué se hizo con esa cantidad de millones de dólares? Porque acá en la Argentina no se invirtió ni un peso. Y ahí es donde vemos que Juntos por el Cambio no tiene nuevos referentes, no tiene nuevos vocales para dar este debate político. Hasta una semana atrás veíamos a Patricia Bullrich, ¿no? Por todos los canales de televisión, no sé, queriendo dar cátedras, con una cara de piedra, sinceramente, y ahora no se la ha visto más, ni a ella, ni a Elisa Carrió, ni siquiera a Mauricio Macri en Twitter, digamos. Los principales dirigentes de la oposición son los dueños de la Argentina y los medios de comunicación. Los demás son simplemente eslabones que completan la figura y hacen lo que ellos le dicen. El otro día en esa marcha de odio que hicieron, repugnante, sobre el tema de las vacunas y demás, ahí en Capital, se vio como referente de la oposición a Javier Milei y a Patricia Bullrich. Estaban dando vueltas ahí, se abrazaban y demás. Pero acá los verdaderos opositores son los dueños de la Argentina. Recién hablaba de la fuga, ¿no? Durante el gobierno de Macri se fugaron 86.300 millones de dólares. De esos 86.000, 25.000 millones de dólares se fugaron las empresas más importantes de la Argentina. Que en su momento, cuando arrancó la gestión de Alberto, se publicó ese listado en el cohete a la luna, salió por todas partes y demás, pero nunca se toman medidas para tratar de sancionar y de regular este tipo de empresas, ¿no? La verdad es caótico todo eso. Ojalá todas estas normativas nuevas, pero me parece que desde la militancia también hay que empezar a exigir esas cosas para que no vuelvan a pasar. Acá el problema, porque seguramente esto va a empezar a solucionarse, como ya se hizo con los bonistas, pero el gran problema ocurre en que nuevamente, que está al acecho un gobierno neoliberal, conservador, de derecha, en un escenario de disminución de la deuda, vuelva a endeudarnos y vuelva a hacer este negociado enorme con las grandes corporaciones económicas. Es lo que ha pasado en nuestra historia, digamos. Creo que ahí debemos aprender. Tenemos que formar a nuestras gurisas y gurises para que tengan conciencia de que estas cosas no deben ocurrir, y cuando viene un presidente y anuncia un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, hay que salir a la calle a reclamar que eso es un negociado ligado a la corrupción del poder económico, digamos. No se pueden soportar más ese tipo de cuestiones. A los recursos se los llevaron los ricos, ¿sí? Y están los nombres y apellidos y los números de cuit de las empresas. Es una cuestión de investigar con mayor detalle y tomar las medidas del caso. Claro, ahí tomo tu palabra, investigar.
Y ya metiéndonos un poquito más a lo que fue la otra noticia impactante, por así decirlo, de la semana en la República Argentina, donde estuvo la expresidenta, actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner contra el Poder Judicial. Sobre esta causa dólar futuro, ¿no? Investigar, ya escuchaba la escuché a Cristina Fernández y en el momento cuando ella dice, ¿quién se investiga a sí mismo? Claro. ¿Quién se investiga a sí mismo? Ese es el gran problema que tenemos, porque dentro del Poder Judicial, y que lo venimos hablando desde hace muchísimo tiempo, y ni que hablar desde las luchas feministas, ¿no? Donde hemos marcado siempre que el Poder Judicial es quien no funciona y por eso nos siguen matando. Pero también el Poder Judicial es quien está metido en todas estas estafas, está metido en este hostigamiento al pueblo argentino, que no les interesa si comemos o no comemos, pero que sigamos pagando la deuda que ellos han generado para sus propios bienes. Entonces, ¿qué juez de este Poder Judicial de la República Argentina va a querer investigar todo lo que se debe investigar? Por ejemplo, en esto del toma de crédito del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que esa es la gran traba que está teniendo el gobierno argentino hoy. Es lo que te dije al principio, digamos. Como propuesta del presidente está muy bien, el tema es que eso cuando llega al Poder Judicial, no sé qué respuesta va a tener. A ver, como decía Elía alguna vez cuando cayó preso, no veo ningún rico que esté preso. Siempre son todos pobres que están abarrotados en las cárceles porque no tienen plata para pagar fianza. Y acá pasa algo de eso. Cristina en su locución, que fue sublime a mi criterio, y es algo que gran parte de la población estaba esperando, una manifestación de coraje, de valentía, de amor muy fuerte, diciendo las cosas que muchos pensamos, ¿no? Y que gran parte de la dirigencia, si no la mayoría, se calla, esa dirigencia temerosa a los poderes fácticos, que nunca se anima a tocar ningún interés. Bueno, ella viene con todo y marca el rumbo siempre, por eso tiene millones de argentinos que la acompañan y la siguen. Y en ese sentido, pierde las incongruencias, las inconsistencias y el desastre que en muchos sectores es el Poder Judicial. Citó el tema de los femicidios diarios, que no se hace nada y que no se puede solucionar nada, poniendo en evidencia el mal trabajo que vienen haciendo, ¿no? Pero a su vez hizo mención a esto. Ella estuvo ahí declarando por la causa de dólar futuro. Cuando dejó el gobierno Cristina, el dólar estaba a 9.60 y en una semana lo pasaron casi a 15 pesos, con el ministro de Finanzas de aquel tiempo, Prat Gay. Se produjo una tremenda devaluación y algunos sectores cercanos al presidente fueron aquellos que se beneficiaron con la implementación del dólar futuro. ¿Y quién recibió un proceso? Manoli, el entonces presidente del Central de Cristina, el ministro de Economía Axel Kicillof y la expresidenta. Es una locura. O sea, cuando hablamos, vos decías recién, la oposición no tiene figuras. La oposición no necesita figuras porque es el poder real y las pone cuando quiere y las saca cuando quiere. La oposición verdadera es este entramado del Poder Judicial, el poder de los medios de comunicación y los ricos de la Argentina, a su vez acompañados por las corporaciones económicas del extranjero. La oposición tiene mucho más poder que el campo popular. Entonces, cuando nosotros tenemos la posibilidad de gobernar, necesitamos hacerlo de la mejor forma posible, sin dejar ningún cabo suelto. Y sobre todo si estamos gobernando en un frente donde hay sectores que son muy condescendientes con ese poder real, digamos. Es muy difícil la partida, pero hay que darla porque el objetivo central siempre tiene que ser beneficiar los intereses de nuestro pueblo, que por supuesto hoy están muy, muy regidos. Por ahí viene un poco la mano. Así es, Juan Pablo. Lo que sí podemos decir acá y con vos del otro lado es que lo que fue la apertura de esta sesión y lo que fue también la oratoria de Cristina es cómo nos dejó al pueblo pensando y razonando un montón de cosas, ¿no? Empezando a poner en dudas un montón de cosas. Me parece que se están cayendo un montón de relatos que los medios hegemónicos han impuesto.
Y que eso también va a lo que es esta batalla cultural, dejar de creerle a estos medios hegemónicos. Yo sé que es muy difícil, vos también sabés que es muy difícil, pero me No, parece acá hay un que... sector, fíjense el poder que ellos tienen, que Mauricio Macri, que destruyó la Argentina en las últimas elecciones, sacó el 40% de los votos, debería haber sacado el 5%. Hubo parte de esa población que se vio perjudicada y que fue y lo votó, porque están compuestos totalmente por muchas variables, ¿no? Pero dentro de esas el odio de clase, pero sobre todo acá hay un rol fundamental de los medios de comunicación. Hoy se están dando situaciones en los medios, ahora con el tema de La Nación Más, que es de Macri, La Nación Más, Radio Rivadavia, sumado a Mitra, todo el grupo Clarín, A24, que si ustedes vieron el día posterior al discurso de Cristina, con el que salieron a pegarle a la expresidenta y actual vicepresidenta, es tremendo. No sé si lo escucharon a Nelson Castro. Un nivel de violencia exclusiva, y eso no está regulado, eso no se sanciona. Es una locura, porque ni siquiera ponen... acá lo que les asusta es que ese poder fáctico pueda llegar a perder privilegios, ¿no? Y que pueda llegar a estar en discusión. Les molesta a los ricos y al poderoso, les molesta estar en el comentario de las clases populares, porque la gran característica del poder económico y del poder judicial a lo largo de nuestra historia ha sido el anonimato. Acá la mayor parte de la población no sabe quién es el juez tal, quién es el juez el otro. Como les dijo ella en la cara, ustedes no van a elecciones nunca. Nosotros cada lugar que tenemos lo ganamos por el voto popular. Acá nadie sabe quiénes son los jueces. Es muy raro saber, podemos saber es Ornelli, que se lo vende como un patriota. Bueno, pero por ejemplo, es Tornelli, ponele, ¿le ha hablado al pueblo argentino? Tornelli se dio el tupé a amenazar públicamente al presidente de la Nación en un canal de televisión diciendo que cuando deje de ser presidente nos íbamos a encontrar en la calle. Claro, por eso te digo, a amenazar, digo, a ver, ¿qué juez ha hablado al pueblo argentino? Uno como mucho, como para conocerlo. Ninguno. Sí, no, ninguno. O sea, no, aparte él es un fiscal totalmente amparado por el gobierno anterior de Mauricio Macri, que han hecho negociados toda la vida, estuvieron en Boca. La verdad que es muy triste que pase eso y se siga amparando. Fíjense el poder que tiene, que no se pudo hacer nada con todas las pruebas que se tuvo en contra de él en la gestión anterior, cuando estuvo a cargo de la causa Ramos Padilla. No pudieron hacer nada contra Tornelli. No. Fíjense cómo está. Y que no nos quede duda, que no nos quede duda, si empiezan a perseguir al hijo de Alberto Fernández, como lo hicieron con los hijos de Cristina Fernández de Kirchner en su momento, y que Florencia Kirchner lo sufrió de niña, porque desde niña, y que tuvo una enfermedad muy fea. Bueno, yo creo que más o menos todos sabemos. Digo, hubo una persecución hasta inclusive en hijos que ni siquiera habían tomado la decisión de estar introducidos en política de última, porque Florencia es una militante más del feminismo, pero nunca fue partícipe políticamente activa, por así decirlo. Y Estanislao igual. Yo he podido observar y he visto, porque lo sigo en su cuenta de Instagram, cómo lo hostigan por su identidad. Sí, bueno, es lamentable eso, pero fíjense... O sea, que no nos quede duda que ante esta amenaza al presidente no comiencen a perseguir y a crearle causas a sus más allegados, ¿no? Que es como es un hijo. A mí me parece que enfrentar al poder real es muy complejo. Fíjense, y además ellos no tienen una operatoria que tiene una identidad solamente con Argentina. En todas partes hacen lo mismo, ¿no? Fíjense el caso de Formosa ayer también. Es muy raro, ¿no? Que en una semana donde tuvo dos bofetadas importantes ese poder real con el discurso de Alberto y con el discurso de Cristina defendiéndose ante el poder judicial, empiezan a ocurrir estas cuestiones que están ligadas a situaciones de violencia social, digamos, en una cuestión fronteriza donde entra mucha gente de todas partes del mundo. Todo tiene que ver con todo, ¿no? Me parece que tenemos que analizar eso en ese contexto, como decía Perón, la primera política siempre es la internacional, y fíjense lo que ha sido el caso de Venezuela, siempre con incesantes movilizaciones que son provenientes
de infiltraciones vinculadas a la derecha internacional y sobre todo a Estados Unidos. Hay que tenerlo en cuenta eso. Tampoco es salir a avalar cualquier tipo de represión que se haga desde un proyecto popular. Eso tiene que estar siempre en el ojo del análisis, en el ojo del repudio sobre todo, pero hay que analizar por ahí un poco también las causas, que tiene que ver con eso, la semana negativa que tuvo el poder económico ante los avances del presidente y de la vicepresidenta, poniendo en evidencia esos claroscuros que ellos tienen y la forma que tienen de manipular a la sociedad sobre todo. Totalmente, que hayan dejado en claro las trabas que existen en nuestra Argentina como para poder seguir avanzando en materia de un mejor porvenir para todos y todas. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. Después Laura, un beso gigante para todos. No sé por qué digo así, están los dos nombres. No sé por qué siempre tiene los dos nombres. JP es así. Bueno, JP, muchísimas gracias. Abrazo para ustedes. Bueno.